Buenos días, estimados alumnos. Vamos a tener nuestra segunda videoconferencia de la materia de capitalismo y mundialización económica. Y el objetivo es resolver dudas de la unidad número 2. Les voy a compartir pantalla. Listo. En esta unidad, la número 2, van a realizar 4 actividades que deben de subir a la plataforma. La primera de ellas se titula Capitalismo Industrial. Aquí tienen que elaborar un collage con imágenes que encuentren en internet o bien en el curso de en la plataforma misma, y deben de considerar después un texto donde expliquen brevemente los 4 rubros que voy a mencionar. Primero, la ubicación temporal y espacial del capitalismo industrial. En esta línea del tiempo se puede ver la unidad 1, nos enfocamos a ver el capitalismo mercantil, que es hasta 1760. Después viene lo que sería el capitalismo industrial o primera revolución industrial de 1760 a 1870. Y ya después vendrá un capitalismo financiero o una segunda revolución industrial que abarca de 1870 hasta la Primera Guerra Mundial. Aquí lo que ustedes deben de considerar es el punto intermedio, que es la primera revolución industrial o el capitalismo industrial. Siguiente punto que deben de considerar son los movimientos políticos relevantes que se dieron en este periodo. Recuerden que se dieron varias revoluciones burguesas que hicieron transitar los estados absolutistas a los estados liberales, es decir, pasar de las monarquías de reyes a los estados con división de poderes, muchos de ellos a veces con tendencias republicanas o monarquías moderadas, como se le llama. Entre los movimientos que tenemos está la Revolución Inglesa de finales del siglo XVII, en donde se preocupó mucho por la cuestión de las características de los ciudadanos. La Revolución Francesa de 1789, que habla ya de los derechos del hombre y del ciudadano. Las revoluciones burguesas en Europa, que se dieron en varios territorios entre 1820, 1830 y 1848. Y finalmente las unificaciones de Italia y Alemania a mediados del siglo XIX, que lo que buscaban era una consolidación liberal para erradicar los pagos de aranceles. Bien, recuerden que aquí la burguesía va a tomar el poder y va a destituir a los reyes, y van a surgir un grupo de trabajadores llamados proletariado que trabajarán en fábricas. Bien, el otro punto que deben de considerar es la tecnología y la mano de obra. Recuerden que la energía que se utiliza en el capitalismo industrial es el vapor, o sea, el carbón, que a su vez produce vapor. Y esto se aplicó en barcos y ferrocarriles. Se va a dar una mecanización del trabajo para aumentar la producción. El proletariado va a ser la nueva fuerza de trabajo en las fábricas y va a desplazar a los gremios y a los talleres. Y finalmente, los efectos sociales que se dieron. Se van a dar varias migraciones del campo a la ciudad para buscar nuevas oportunidades laborales. Esto genera una sobrepoblación y por ende un desempleo. Y para defender los derechos de estos trabajadores, tanto campesinos y obrero proletariados, pues van a surgir 3 ideologías, que será el socialismo utópico, donde tenemos a Saint-Simon, y
quien buscó un sistema equitativo, y Robert Owen, que buscó la reducción del trabajo y la prohibición del trabajo infantil. Por otro lado, tenemos el socialismo científico de Marx y Engels, que defendían los derechos de los trabajadores, y la anarquía con Proudhon y Bakunin, que fomentaban la autorregulación entre los trabajadores. Aquí les muestro un ejemplo de cómo podrían organizar su collage, y en la parte de abajo mencionar las cuatro rubros que vimos, o bien lo pueden colocar la descripción en otra hoja. La actividad número 2 se titula Los colonos imperiales. Bueno, a partir del año de 1870 se empieza a dar una repartición de colonias tanto en África, Asia, Oceanía y parte de América. Y básicamente las potencias que están en este entramado pues son Inglaterra, Francia y Bélgica, que son el objetivo de esta actividad. Para ello, vamos a ver un poco la cotidianidad de los imperios en sus colonias. Entonces, tienen que elegir uno de los siguientes casos. Por ejemplo, pueden elegir a un empresario inglés que vivía en la colonia de la India, un colono francés en Indochina, un preso en Australia o un funcionario real en el Congo belga. Después de esto tienen que redactar un texto considerando qué funciones realizaba en la colonia, los beneficios que obtenía, su relación ante los pueblos colonizados y la cultura que se llegó a intercambiar. Pueden colocar imágenes, mapas, etcétera, y no olviden citar sus fuentes. Aquí les pongo como primer punto para considerar las tres potencias. En el primer mapa se puede ver las colonias inglesas, tanto en África, Asia y Oceanía. Lo que destaca en África es las colonias que van de norte a sur, porque querían hacer un corredor comercial. En el siguiente mapa están las colonias francesas, donde destacan las africanas, que van de este a oeste. Y finalmente la colonia belga, que era el Congo, que se encuentra en medio. Por eso fue una colonia importante, porque no dejó que ingleses y franceses consolidaran sus corredores comerciales. Bien, ahora, si eligen un colono inglés en la India, deben de considerar que muchos de ellos iban a trabajar a la empresa conocida como British East Indian Company para comerciar con las Indias Orientales, y buscaban terminar con el monopolio que ejercían algunas compañías neerlandesas sobre el comercio de las especies. No hay que olvidar que los ingleses no aceptaban a los habitantes de la India y manifestaban su xenofobia. Y hubo poco intercambio cultural. Si eligen al colono francés en Indochina, hay que recordar que colonizaron la región denominada Unión Indochina en el sudeste asiático, que comprende Cochinchina, Annam y Tonkin, territorios actuales de Vietnam, Camboya y Laos. Aquí estos colonos franceses se dedicaron a explotar las minas de carbón, estaño y zinc. Además, fue un territorio estratégico para comerciar con los chinos, rusos y japoneses. Los franceses aceptaban y apoyaban a los habitantes de Indochina, e incluso se dieron ciertos intercambios culturales, tanto en el lenguaje, la moda, la comida. Siguiente, si eligen un preso en Australia, deben de considerar que los ingleses, para resolver un problema de saturación de sus prisiones, decidieron crear cárceles en Australia para trasladar a sus presos. Cerca de 164,000 convictos fueron transportados a las colonias australianas entre 1788 y 1868 a bordo de 806 barcos. La mayoría de los convictos eran ingleses y galeses en un 70%, irlandeses un 24%
escoceses un 5% y el restante 1% procedían de otras colonias. La deportación se aprovechó para poblar Australia y explotar a los presos en trabajos forzados. Algunos convictos esperaban cumplir su condena para ser liberados y trabajar en nuevas minas donde explotarían a futuros presos. No hay que olvidar que también en estas minas había oro en muchas de ellas. Los ingleses no se integraron a los habitantes oriundos de Australia y no hubo intercambio cultural. Finalmente, si deciden elegir a un funcionario real del Congo belga, recuerden que trabajaban para el rey Leopoldo II de Bélgica. Su objetivo era explotar el caucho y cobrar el pago de aduanas a los ingleses que viajaban por sus colonias de norte a sur y a los franceses que viajaban por sus colonias de este a oeste. Los belgas nunca aceptaron a los oriundos del Congo ni intercambiaron cultura. Más bien la impusieron. Con lo que respecta a la actividad 3, tiene que ver con un foro sobre científicas e inventoras. Aquí tienen que participar eligiendo a una científica o una inventora del siglo XIX o hasta nuestros días, y deben de considerar su lugar de origen, características de la época, principales aportes de su trabajo y algún aspecto interesante de su vida. Incluyan una imagen y anoten las fuentes que consulten. Aquí les pongo 3 casos de los muchos que hay. Por ejemplo, está Jeannette Marcet, que vivió básicamente a finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Escribió una de las obras más populares de la química de todos los tiempos. Está también Mary Somerville, que vivió entre 1780 y 1872 y fue autora de obras de física durante el siglo XIX. O bien, María Curie, que vivió entre 1867 y 1934, fue una física y química polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radioactividad, y fue de las primeras personas en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química. Entonces, ustedes pueden elegir a la científica o inventora de los siglos XIX o XX y hacer toda la investigación para aportarla en el foro. Finalmente, la actividad 4 tiene que ver con el Museo Tecnológico 2. Recuerden que aquí revisamos los inventos de la primera y la segunda revoluciones industriales. Entonces tienen que seleccionar un invento. Para ello deben descargar el siguiente cuadro que viene en la plataforma. Con base a este cuadro lo tienen que complementar eligiendo un invento. Aquí les puse algunos referentes de inventos de la primera revolución industrial, o también conocido como capitalismo industrial, o los inventos de la segunda revolución industrial o capitalismo financiero. En la primera destaca, por ejemplo, la máquina de vapor. En la segunda destaca la electricidad como nueva fuente y el petróleo. Entonces, ustedes eligen uno y complementan el cuadro que está en la pantalla. Bueno, espero que esto les sirva. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima sesión.